Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestro nuevo podcast Conectando Recursos Humanos y Tecnología. Hoy vamos a tratar un tema especialmente hablado por todo lo que es el mundo empresarial dentro del mundo laboral. Hablaremos de lo que es el registro de jornada y la desconexión digital. Para ello tenemos hoy un invitado especial, Jorge Pérez, delegado en Cataluña de la Dirección Especial de Inspección. Buenos días, Jorge, bienvenido a nuestro podcast. Muchas gracias, buenos días, Maika. Bueno, como sabes, es un tema bastante interesante, de la cual se está hablando mucho. Nos aprueban, no nos aprueban, nos hacen regular, no nos hacen regular. Hay otro punto que vamos a tocar dentro del podcast, que es la desconexión digital, de la cual también se habla mucho, que va acompañado dentro del mismo paquete de normativa a aprobar por el gobierno, que está ahí en stand-by todavía, así como también la jornada. Yo creo que el tema jornada lo vamos a dejar. Lo concretaremos mucho más en lo que es registro de jornada y desconexión digital. Coméntanos brevemente, ¿no?, cómo desde el punto de inspección veis estos dos grandes temas, tanto el registro de jornada como la desconexión digital. Cuéntanos un poco a nivel general. Luego entraremos un poco más en detalle, pero a nivel genérico. Bueno, a nivel genérico, como dices, Maika, son dos temas muy importantes que afectan a una condición de trabajo muy sensible, que es el tiempo de trabajo. La jornada de trabajo es una condición de trabajo esencial y, por lo tanto, muy importante desde el punto de vista del control del cumplimiento de las obligaciones empresariales y del respeto de los derechos que las trabajadoras y los trabajadores tienen en esta materia. El límite de la jornada máxima anual, los permisos, los descansos, las vacaciones, forman parte de la vida de todas y todos y, por lo tanto, son una cuestión muy relevante. Desde el punto de vista de la actuación inspectora, el registro de jornada es muy importante. Piensa que, incluso antes de la reforma de 2019, ya había un debate muy intenso sobre si nuestra normativa ya recogía o no la obligación de registro. Había habido ya en los años 2014 y 2015 muchas resoluciones de la Dirección General de Empleo en el sentido de que todas las empresas debían registrar. Eso luego tuvo un tortuoso camino en el ámbito judicial. Primero la Audiencia Nacional confirmó en las sentencias aquellas a Banca y Bankia, confirmó los criterios administrativos que se aplicaban, después el Tribunal Supremo lo revertió, aquello acabó en la famosa sentencia de 14 de mayo de 2019 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, confirmando que es contrario al derecho de la Unión no exigir el registro de jornada. ¿Por qué? Pues porque eso, de facto, supone no controlar el cumplimiento de una obligación empresarial. Bueno, eso se llevó a cabo con la reforma del Real Decreto Ley 8/2019 y hoy el artículo 34.9 del Estatuto exige el registro. Lo que pasa es que lo hace de una manera muy genérica. La obligación de registro, tal como está regulada actualmente, lo que exige a las empresas es que garanticen el sistema de registro. Tienen que garantizar ese sistema, organizarlo y documentarlo. Claro, son conceptos jurídicos. Lo deja totalmente abierto, correcto, ¿verdad? Correcto. ¿Qué pretendía la reforma? Bueno, pues el 10 del mes pasado, es decir, hace apenas un mes, como todos sabemos, pues el Congreso de los Diputados rechazó la tramitación del proyecto de ley que incluía 3 grandes reformas. Como dices tú, la de la jornada máxima anual, que hubiera pasado de prosperar de 40 a 37 horas y media en cómputo semanal. La del registro de jornada, que establecía una fórmula de registro extremadamente garantista, puesto que el registro pasaba a ser de manera genérica y universal, electrónico e interoperable. Eso quiere decir... Y aquí luego abriremos un debate. Permíteme, ya que estás aquí, aprovecharé desde el punto de vista de las empresas. Estaré encantado de entrar en él. Porque es complejo. Es fácil describirlo en una frase y en un artículo, es difícil de aterrizarlo en las empresas. Totalmente de acuerdo contigo. Aquí la implementación es una de las cuestiones de las que menos se está hablando y es una cuestión tremendamente muy relevante. Importante. Esa interoperabilidad, claro, desde el punto de vista de la actuación inspectora, pues nosotros la cogemos muy favorablemente, porque todo lo que nos ayude a cumplir con nuestra función fiscalizadora del cumplimiento de la norma, nosotros lo tenemos que recibir, como no puede ser de otro modo, bien. Por lo tanto, esa interoperabilidad y el establecimiento de un sistema preestablecido, nosotros entendíamos y entendemos que es más garantista y, por lo tanto, positivo. Y finalmente, en el tema de la desconexión digital, que es un tema muy importante que afecta mucho a la vida y a la salud de las personas. Esto no hay que olvidarlo nunca. Ya no es solo una condición laboral, es una condición de salud y, por lo tanto,
interfiere en el ámbito de la prevención de riesgos. Claro, aquí hay que decir que la norma era bastante expeditiva, pero al decaer la tramitación parlamentaria, este tema no va a tener mayor recorrido legislativo. De hecho, actualmente lo único que tenemos sobre la mesa es un proyecto de Real Decreto que el pasado día 30 presentó la ministra de Trabajo y Economía Social en el Consejo de Ministros y que se ha anunciado que se va a tramitar por la vía de urgencia y que solo va a afectar al registro de jornada. Por lo tanto, lo que tenemos delante ahora mismo en el corto plazo es un desarrollo reglamentario del artículo 34.9 solo en materia de registro de jornada. Las otras dos materias quedan por ahora en stand-by, ¿no? Entiendo totalmente. Que a la espera de legislar a través de todo su proceso parlamentario, con lo que eso conlleva, y además en un momento no demasiado amable políticamente. Difícil hacer predicciones. Exactamente, sí. ¿Crees tú que también el registro será ya como obligatorio en el nuevo sistema de cara al 2026? ¿Es algo que las empresas tenemos que empezar a preparar ya para estar preparadas? ¿O va a haber un periodo transitorio en el cual deje un margen, ¿no?, para poder pasar de una situación en la que se estaba haciendo? Muchas empresas aún no hacían casi nada, otras lo hacían en papel, otras los tienen con softwares así un poco a medida, digámoslo así. Entonces entendemos que la normativa va a entrar en vigor, pero nos va a dar un tiempo de decalaje para adaptar, o esto va a entrar ya. ¿Qué veis desde inspección? ¿Cómo lo vivís esto? A ver, hay que tener en cuenta que es una norma de rango reglamentario. Esto es muy importante. Lo digo porque el artículo 34, en su apartado 7, habilita al Gobierno para desarrollar la normativa en materia de registro de jornada, estableciendo especialidades. O sea, lo que no se puede hacer por vía reglamentaria es una nueva normativa. No, claro. Un Real Decreto solo puede desarrollar una norma. Una norma, sí. Entonces, la norma es el 34.9. Eso no ha cambiado porque el Congreso ha tenido a bien no tramitar el proyecto de ley. Por lo tanto, la norma sigue diciendo lo que decía, y es que las empresas tienen que garantizar el registro de jornada, incluyendo la hora de entrada y la hora de salida, y que tienen la obligación de organizar un sistema de registro y de documentarlo. Por lo tanto, garantizar, ¿no?, organizar, documentar. Eso es todo lo que hay. ¿Qué puede hacer el Real Decreto? El Real Decreto lo que puede hacer es desarrollar esa normativa, pero no crear normativa nueva. ¿Qué es lo que hacía el proyecto de ley? El proyecto de ley establecía un sistema electrónico de registro con carácter universal. Es más, en el proyecto de ley no llegó a plasmarse, pero en el proceso de negociación, que fue muy largo, duró más de un año, porque se intentó que fuera una norma pactada con los representantes empresariales y sindicales. Al final no pudo ser así porque la representación empresarial se retiró de la mesa, pero el secretario de Estado anunció medidas de apoyo económico a pymes y microempresas, sí, me acuerdo. Subvenciones específicas. Sí. Eso no estaba en el proyecto de ley, pero bueno, se entendía que en la tramitación parlamentaria podía ser una cuestión que se suscitara. Ahora ya no hablamos de eso. Ahora hablamos de que sobre la normativa que tenemos, el Gobierno puede desarrollarla y crear especialidades. Cuando salió información pública, la iniciativa de este Real Decreto, se decía en el documento de información pública que en algunos casos sería necesaria la implementación de un registro electrónico e interoperable para garantizar su efectividad. Vale. Claro, aquí el Gobierno tiene que tener mucho cuidado, porque si universaliza ese requerimiento, ya no está estableciendo especialidades, está modificando la norma. Entonces, ¿hasta qué punto, ¿no? ¿Hasta qué punto puede...? ¿En qué casos, qué sectores, qué empresas, qué tamaños, qué dimensiones? Esto es algo que habrá que ver en el texto del Real Decreto que ahora está elaborando el Gobierno. Pero lo que sí es cierto es que no podrá establecerse con carácter general y universal un sistema que no constituya una especialidad. Entonces, quieres decir, si te entiendo bien, que no sería obligatorio que sea registro electrónico el registro de jornada. Salvo en aquellos casos que justificadamente el Gobierno entienda, y así lo refleje en el Real Decreto, que para cumplir con el requisito de garantía del 34.9 es imprescindible. Vale, pero por ejemplo, para aterrizarlo en las pymes que tenemos en España, millones de empleados contratados en estas pymes, ¿no? Que es una tienda de 3 empleados, una peluquería de 5,
que actualmente la mayoría de ellos lo están haciendo con una hoja de papel, entro, salgo. Esto es porque muchos pymes están preocupadas, porque al final es más tecnología, más procesos, más burocracia, ¿no? Entonces, si realmente el gobierno declara que eso no es se puede justificar de otra forma, no tenemos claro tampoco, ¿no? Lo que nos va a sacar. Es que estamos en un terreno ahí un poco pantanoso, ¿verdad? Ahora mismo estamos en un punto... Quedaremos, Jorge, en otro momento, cuando salga el Real Decreto, lo publiquen, quedaremos en otro momento. A ver en cuánto hemos acertado y en cuánto nos hemos equivocado. A ver, yo te digo mi opinión. Yo veo bien que el gobierno desarrolle el 34.9 porque es una norma que ahora mismo está basada en conceptos jurídicos indeterminados, que ha creado una gran inseguridad jurídica. Eso sí. Entonces, yo veo bien que se desarrolle. Sí. El mayor o menor acierto en el desarrollo reglamentario es otra cuestión. Yo te digo cuál es mi opinión. Mi opinión es que si se van a crear especialidades, yo no creo que las especialidades deban tener que ver con el tamaño de la empresa. Lo digo porque eso sería tanto como aceptar que un trabajador o una trabajadora va a tener más o menos garantizado su derecho dependiendo del empleador. Y esto a mí no me parece justo. Yo creo que lo que debe hacer el gobierno es valorar en qué casos hay una mayor exposición a la falta de garantías. Es más posible o más probable por sector, que no se cumplan. O por sector podría ser, no difícil, lo sé. Yo lo veo muy difícil, muy difícil. Pero fíjate que yo creo que precisamente en las pymes y las microempresas hay una gran exposición a la ausencia de garantías, precisamente por la ausencia de recursos. Claro, una gran empresa no lo tiene difícil. Normalmente pues tendrá su propio software. Sí, lo tiene más o menos organizado. Añadirle una patita para que el software tenga un sistema garantista tampoco es tan difícil. Sin embargo, como bien dices, una pyme o una microempresa lo tiene más difícil porque supone una inversión que a lo mejor no puede hacer. Claro. Por eso yo creo que sería más adecuado valorar la exposición de cada situación al riesgo de ausencia de garantías, a la perversión del sistema, en definitiva, al fraude, y paliar eso con mecanismos de refuerzo. Uno de ellos podría ser el registro electrónico, siempre que hubiera medidas de compensación. Yo creo que es muy importante retomar la iniciativa que tuvo el gobierno en la fase de negociación y entender que para muchas empresas supone un esfuerzo económico en algunos casos inasumible. Claro, de modo que yo creo que el punto justo es valorar las situaciones al margen del tamaño de las empresas y en aquellos casos en el que el tamaño de las empresas justifique un apoyo público, pues establecer ese apoyo. Claro. No, tiene todo su sentido. Veremos realmente qué se acaba aprobando y cómo se aplica eso al mundo, sobre todo pyme, micropyme. ¿Por qué? Porque como tú dices, las grandes empresas más o menos lo tienen solucionado. Ya hace tiempo que ellos van ya con su software, con sus calendarios, con sus compensaciones y con sus cuadros, ¿no? Pero afecta a muchísimos millones de empleados la gestión de ese registro. Totalmente de acuerdo. Porque además es muy complicado, porque primero que la gente se acuerde de fichar. Entonces, te hablo desde nuestra propia experiencia, ¿no? Que la gente tiene que acordarse de fichar. Tienes que tener una persona para que recuerde a la gente que tiene que fichar, porque si no fichan es tu responsabilidad porque no estás llevando bien la gestión del registro y el control de las horas. Segundo, porque en realidad es un problema que tienes que estar compensando horas, buscando calendarios, consensuando con la gente y yendo detrás. Al final representa un problema de gestión del personal y de recursos humanos añadido a lo que ya tenían. O sea, Dos cosas. Primero, una previa respecto a lo que hemos dicho antes. No quiero que parezca, tienes razón, una gran empresa tiene más recursos, más facilidad, pero eso no quiere decir que las grandes empresas cumplan mejor que las pequeñas empresas. Bueno, hay de todo. Sí, eso no tiene que ver. Sí. Eso tiene que ver con la voluntad del cumplimiento de la norma. Lo que es verdad es que a una empresa con menos músculo económico le va a costar más tener herramientas muy potentes, porque esas herramientas pues, requieren una inversión. Un coste. Sí, tienen un coste. Pero eso tiene que ver con la voluntad. Y tú acabas de tocar un punto esencial. Vamos a ver, la obligación es una obligación empresarial. El 34.9 establece una obligación empresarial. Son las empresas las que tienen que garantizar el registro. ¿Por qué? Porque las empresas tienen algo que no tienen los trabajadores, que es el poder de organización y dirección. Claro, la empresa tiene el poder de organización y dirección. Luego puede imponer el cumplimiento de la norma. De hecho, lo hace en muchísimos casos. ¿Cuándo no funciona el sistema? El sistema no funciona cuando no hay suficiente implicación. Es decir, cuando la obligación se ve como una agresión, como algo que hay que eludir, y se tienen conductas reactivas. Bueno, si algún día me lo requieren, si algún día tengo la mala suerte de tener una inspección, si un día pasa algo,
esto es muy peligroso. Yo creo que hay que cambiar la reactividad por la proactividad y crear una cultura del cumplimiento de la norma. Yo creo que esto es muy importante, y no solo por los aspectos punitivos. Yo ya sé que muchas veces la norma se cumple por el temor a la sanción. Por la obligación, ¿eh? Esto es una evidencia. El derecho administrativo sancionario y el derecho penal tienen esa base. Sí. Tienen una base represiva, una base disuasoria, eso es así. Pero yo creo que es mucho mejor establecer dentro de las empresas unas estrategias intrusivas de una cultura empresarial proactiva con el cumplimiento de la norma. Y ya te digo, no solo por las consecuencias negativas que pueda tener el incumplimiento en términos sancionadores, sino también por los enormes efectos benéficos que tiene esa cultura. Pero es cambiar, la cultura no se hace en un día. Pero fíjate, Jorge, pensando eso transversalmente, universalizando eso dentro de las organizaciones, vas a conseguir un mejor clima laboral. No, por supuesto. Vas a mejorar las relaciones individuales y colectivas. Y además, esto no es menor, vas a reducir la conflictividad. Eso tiene una implicación directa y un resultado mesurable en términos de productividad. Por lo tanto, cuando antes tú me decías, tenemos que irnos adaptando, yo creo que es preceptivo garantizar el cumplimiento de la obligación de registro. Si ya se hace eso con esa cultura que yo digo intrusiva del cumplimiento de la norma, el respeto de los derechos, es muy probable que cuando salga el Real Decreto muchas empresas sencillamente vean que ya están. Ya está, de forma natural ya se ha ido cumpliendo, ¿no? Como aquel que dice. Sí, pero que no es fácil, ¿eh? O sea, no. Es un tema que si tienes que cambiar la cultura de la organización y desde el punto de vista positivo, porque la gente, los trabajadores se lo toman muchas veces como que los quieres controlar. O sea, le dan como el efecto contrario a lo que es la norma, como tú dices, pero te encuentras, y nosotros tenemos muchos clientes que hay una resistencia ahí en los empleados a que les fichen las entradas, las salidas, que decía, pues que es tu obligación, porque es que si no, es como prevención de riesgos, ¿no? No me pongo el casco porque no me he acordado de subir a la escalera y ponerme el casco, pero me caigo, me hago una lesión en la cabeza y el problema es del empresario. Pues esto, yo a veces cuando hablamos con nuestros clientes lo comparo y les digo, es que es tu obligación estar ahí y velar porque el empleado te fiche correctamente. Y es un cambio, como tú dices, de mindset, de cultura. Pero es cierto que al final nos va a beneficiar a todos. Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero es un trabajo que hay que hacer. Pero fíjate que yo te he dicho, cuando te hablo de universalizar esa cultura, incluyo, por supuesto, a las personas trabajadoras. Claro, un trabajador o una trabajadora tiene que entender que cuando el empresario se empecina en garantizar el cumplimiento de la norma, lo hace por una cuestión proactiva con sus derechos. Intenta garantizar su derecho al descanso, intenta garantizar su derecho a la intimidad, intenta garantizar su derecho a la salud, garantizar la prevención de sus riesgos. Es que tiene que ser esa la cultura. Son muchos beneficios. Muchísimos. Pero cambiar eso y darle la vuelta, ahí cuesta, ¿eh? Hay otro tema que quería comentarte, a ver cómo, porque se habla mucho y no sé realmente si es cierto o no, o es algo que la inspección tiene previsto a futuro, ¿no? Cuando hablamos de implantar un software que nos dé el registro, que nos garantice, que nos dé la seguridad, que eso es inmutable y que no sea modificado y tal, esto hay que conectarlo con inspección, con la seguridad social. Tiene que haber unos mecanismos o unos software. Los softwares tienen que llevar algo concreto para conectarse. ¿Es algo a corto, a medio, a futuro? Estuvimos también hace un tiempo con tu compañero Nacho y también nos decía, es algo que va a ser a futuro, pero como tampoco se había hablado todavía de la regulación del registro de jornada, a lo mejor ahora ya se ha avanzado más en este tema, ¿no? Porque, claro, cuando tú dices, no, es que tendrán que tener un tema electrónico seguro porque hay que conectarlo, igual que ahora con Hacienda, ¿no? Con el Verifactur, hay que conectarse con la administración y enviar los datos. En Seguridad Social, con el tema del registro, ¿será algo parecido? ¿Cómo lo estáis tratando eso? Bueno, a ver, tal como estaba planteado el proyecto de ley, mi respuesta sería sí, indudablemente, porque el proyecto de ley imponía la interoperabilidad. Por lo tanto, no sé cómo, pero nuestros órganos directivos, la inspección y en el ministerio, pues tendrían que habilitar un sistema para que fuera interoperable, porque lo que no tenía sentido es que la norma dijera una cosa y luego el ministerio no fuera capaz de implementarla. Eso se haría, se habría hecho seguro de alguna manera. Con el proyecto de ley. Con el proyecto de ley. Que no hemos aprobado. Que no hemos aprobado. Con el proyecto de Real Decreto, la respuesta tiene que ser otra. Y es, ya no se puede establecer un sistema universal interoperable, porque eso sería modificar la norma. Por eso. Se puede desarrollar la norma y en algunos casos, cuando justificadamente las exigencias de garantía lo impongan, se podrá establecer un mecanismo electrónico interoperable. Por lo tanto, dudo mucho que sea universal, porque bueno, si tú dices que todos los casos son susceptibles,
en definitiva lo que estás haciendo es modificar la norma, porque la norma no impone ahora mismo un sistema electrónico interoperable. Claro. ¿Cómo se hará eso? Primero, trabajo y seguridad social. En esta legislatura, trabajo y seguridad social, desde el punto de vista de la organización departamental, están separados. Sí. Por lo tanto, esto va a ser algo que va a corresponder al Ministerio de Trabajo y Economía Social, no al Ministerio de Seguridad Social, Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. Por lo tanto, la interoperabilidad que el Real Decreto establezca en los casos que lo establezca, que repito, no podrán ser todos, tendrá que ser con el Ministerio. Por lo tanto, se creará alguna herramienta, evidentemente, en el ámbito de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para que exista esa interoperabilidad con las empresas. Un tema no resuelto y que por ahora yo no tengo pistas para poder anticiparte es cómo va a ser ese flujo. Es decir, si lo que va a hacer la administración es un poco lo que se ha hecho con el sistema red, crear una plataforma de tránsito y que luego las empresas generen con su propia programación o programación de terceros, generen los archivos necesarios para transmitirlo a esa pasarela. ¿Qué hace ahora mismo una empresa con el sistema red? Pues tiene un programa de nóminas, ese programa de nóminas genera los archivos necesarios para transmitirlos y utilizar la aplicación Siltra o el sistema red. Pero el sistema red no es un sistema de cotización, es un sistema de comunicación, una plataforma. Yo creo que lo sensato sería esto último. Lo digo porque crear un único sistema de gestión informático en algunos casos sería difícilmente encajable en lo que las empresas ya tienen. Entonces yo creo que lo más razonable sería que igual que las empresas generan la información necesaria para transmitirla a la seguridad social en materia de cotización, afiliación, altas, bajas, pues hubiera en ese mismo software un apartado para hacer lo mismo con el registro. Sí, lo que pasa con una diferencia, que el registro horario es diario de todos los trabajadores de la plantilla, lo cual a veces hay que modificar porque lo que se ficha ese día no es correcto, hay que modificar este fichaje pues porque te has olvidado de fichar o pues porque hacía una hora que estaba trabajando. O sea que los datos reales que están en ese control antes de enviarse se deberían validar, porque es que si no va a generar un caos de información sin ningún sentido que puede llevar más a confusión, a inspección y a la administración. Y yo ahora hablo desde el punto de vista más de la realidad que nos encontramos, que el día a día, tú cuando cierras la nómina y la cotización la tienes cerrada, está pagado los trabajadores en el banco y los euros sociales cuadrados y lo envías. Tienes el control, digamos, del fichero, ¿no? Entonces, depende de cómo nos regulen esto, puede ser que si es un tema diario porque hay que asegurarlo y si hay que enviarlo, pues imagínate el caos que se puede liar en las empresas. Sí, bueno, a ver, un sistema nuevo va a dar guerra. Seguro. Lo digo porque Seguridad Social tiene unos mecanismos muy potentes y muy fiables, pero claro, el red funciona mucho mejor hoy que hace 20 años y Siltra da muchos menos problemas ahora que hace 10. Afortunadamente. Por lo tanto, va a haber un camino que recorrer entre todos y entre todas, eso seguro. Pero fíjate, eso que me comentas de esa interoperabilidad diaria, ya está pasando en el red, por ejemplo, en materia de afiliación. Muchas empresas todos los días hacen altas, bajas y variación de datos. Muchas empresas varían las jornadas de los contratos de trabajo a tiempo parcial continuamente. Eso al principio daba muchas incidencias, había los famosos tramos, Casia tenía que intervenir muchas veces, ¿no? Sí. Bueno, ahora más cada o menos. vez menos, cada vez menos porque el sistema va tomando conciencia de esas cosas y se va ajustando. Eso tendrá que pasar. Ese camino tortuoso habrá que pasarlo por eso que nos vienen unos añitos con seguridad. Un poco Pero movidos. quiero incidir en algo muy importante. El volumen de las incidencias tendrá que ver con lo que yo te he planteado antes, con la implicación, la transversalidad. Mira, una empresa lo que no puede hacer es implantar un sistema de registro de jornada y olvidarse de que lo tiene. Es imprescindible crear mecanismos de verificación. Mira, nos estamos encontrando empresas a las que le pedimos los registros de los últimos años, los que pidamos, y nos damos cuenta de que esas incidencias de las que hablas, por ejemplo, que los trabajadores fichan antes de estar en su puesto, o que fichan después de salir, o que no fichan. Encontramos fichajes de 24 horas, lo cual es difícil de pensar que es razonable. Vemos automatismos, tenemos sistemas que, en defecto de que el usuario ejerza la acción, el sistema por defecto lo pone. Fíjate que hemos tenido algún caso en el que el usuario que no ficha es sustituido por un automatismo. O sea, cuando el usuario no ficha, el sistema pone que ha entrado a esta hora y ha salido otro. Incluso en vacaciones.
O sea, él tiene que acordarse, el trabajador, de desactivarlo en vacaciones, porque si no le ficha en vacaciones. Luego hay un problema de formación y de información. Estos sistemas tienen que venir acompañados de un protocolo informativo muy adecuado, muy correcto a los usuarios que van a ser los trabajadores y las trabajadoras. Y a veces hay que dar formación. Nos cuesta a los profesionales a veces distinguir entre tiempo de trabajo y no tiempo de trabajo. Fíjate el tejúe en esas sentencias de cuándo comienza la jornada de trabajo para un trabajador itinerante. Claro, estas cosas son muy delicadas. Un trabajador tiene que tener plena información y plena formación de qué es lo que tiene que registrar. Por lo tanto, formación e información. Y mecanismos de verificación. No puede ser que una empresa se dé cuenta al cabo de 3 años de que eso está pasando. Debería darse cuenta ese mismo día. El sistema tiene que tener mecanismos de verificación, chequeo. Bueno, cuando hay una jornada o un fichaje que no se ajusta al patrón, lo que hay que hacer es informar al gestor del sistema para que el gestor vea qué está pasando. Si es un defecto del sistema, si es un defecto informativo. Bueno, yo creo que eso ayudará a que luego no haya incidencias en la interoperabilidad. Sí. Es que es hacer el trabajo al principio. Correcto. Es decir, es hacer bien el trabajo al principio. Pero eso es, como decíamos antes, ¿no? Es un cambio de cultura tremendo, en el cual las empresas tenemos que ponerle ahí un empujón en eso. En referente al tema de inspección, imaginamos que hoy llegáis a una inspección, ¿vale? A una empresa, perdona, y ¿qué documentación, qué requerís? Porque nos encontramos, nosotros con la experiencia que tenemos, nos hemos encontrado un poco de todo, pero ¿en qué os basáis básicamente? ¿En qué evidencias pedís? Como tenemos muchos oyentes en el área de recursos humanos, para también orientarlos. Oye, como mínimo os vamos a pedir esto. Estar preparados, no hablamos del registro electrónico, sino hablamos en general, ¿no? Hay empresas, supongo que hoy todavía en papel se puede justificar. Entonces, ¿qué es lo básico? Dinos unos básicos para tenerlos en mente. Vale. Bueno, primero una recomendación. Tenemos una guía que está en nuestra página web. Por cierto, tenemos nueva página web y nuevo logo institucional. Yo creo que es para mejorar y, por lo tanto, desde aquí os animo a que visitéis la web, veáis nuestros criterios técnicos y, sobre todo, la guía, que está actualizada. Claro, esa guía ya entra en esas cuestiones. Claro, fíjate que en la guía no es más que una proyección del contenido de la norma. La guía es doctrina administrativa y, por lo tanto, no es fuente del derecho. Pero fíjate que hay mucha insistencia en los 3 verbos que yo te decía antes. Garantizar el registro, organizar un sistema y documentarlo. Es decir, garantizar, organizar, documentar. El registro tiene que ser un fiel reflejo de la realidad. ¿Eso qué quiere decir? Que el registro tiene que ser fiable. Fiable quiere decir que no admita esas incidencias que tú dices. Que cuando un trabajador que tiene un horario de trabajo ficha ante tempus, antes de tal, que el sistema tenga mecanismos de verificación. ¿Esto es real? ¿Esto ha pasado? ¿Es un exceso de jornada? ¿Es un exceso de jornada? ¿No pasa nada? ¿Está controlado? Cuando un trabajador se va a casa y se olvida de fichar, que el sistema advierta. Oye, este señor sigue trabajando, está en su puesto, porque está activo en el registro. Por lo tanto, el sistema tiene que ser fiable. Lo que el sistema dice es la realidad. Esto es muy importante. El sistema tiene que ser inalterable. Eso quiere decir que el gestor del sistema no puede parametrizarlo. No puede cambiar los parámetros. Las reglas del juego están preestablecidas y, por lo tanto, no pueden ser modificadas durante el transcurso del partido. El sistema tiene que ser, como digo, inalterable. No puede ser susceptible de alteración posterior. Esto es muy importante. Eso es muy importante. Claro, ¿qué sistemas no admitimos? Un Excel, una hoja Excel. Claro, una puedes modificar lo que quieras en el momento que quieras. Yo hago lo que tú quieras. Sí. Y en el momento que quieras. Y luego, claro, te dicen, no, porque luego usted puede ver si se introdujo. Es que yo no soy informático, yo soy jurista. Claro. Y claro, yo lo que veo es que hay un documento totalmente alterable a posteriori. Por cierto, nunca admitimos o nunca damos valor a los documentos a priorísticos. A mí no me pueden decir, mire, no está bien el registro, pero le voy a dar el cuadrante. O le voy a dar el calendario laboral. Bueno, esos son documentos a priorísticos, son previsiones. Yo quiero saber la foto, la realidad. La realidad. Y en última instancia tiene que ser trazable. Eso quiere decir que yo tengo que saber quién, cuándo y por qué ha hecho cada una de las acciones que aparecen allí. Lo que no puedo exigir es un formato concreto, porque la norma no lo exige. Entonces, como veréis en la guía, nosotros decimos que yo no puedo exigir un formato que sea electrónico, que sea informático, que sea en papel. Se puede utilizar cualquiera, pero tiene que cumplir esos parámetros que te he dicho. Vale. Tiene que ser fiable, tiene que responder a la realidad. Claro, si yo hago una visita y veo que un trabajador que no está afirmado en el papel, eso ya no es fiable. Eso no es fiable. Porque no es la foto que yo estoy viendo. Claro. O si un señor que
supuestamente ha firmado la salida, sigue en el centro de trabajo, eso no es fiable. Tiene que ser inalterable. Eso quiere decir que hojas sueltas, por ejemplo, no. Claro, eso es totalmente... No puede ser modificado a posteriori, por lo tanto tiene que ser indeleble para entendernos. No, es que esto es una historia. Esto es muy importante. Y luego tiene que ser trazable. O sea, tiene que haber una trazabilidad. Eso es. Y yo creo que con esa idea se puede trabajar. Vale. ¿Qué errores os habéis encontrado? Por poneros algunos ejemplos, aparte del Excel, por poneros algún ejemplo más de, oye, esto no nos sirve. Porque a veces uno mismo o los empresarios mismos dicen, no, con esto ya le enseñaré este papel o le enseñaré este registro que me da y ya. Vaya por delante. Danos algunos tips. Vaya por delante, Maika. Mira, el año 2023 tenéis también en la web el anuario de las actuaciones inspectoras. El año 2023 que hicimos más de 650.000 actuaciones inspectoras. En materia de registro de jornada hicimos poco más de 8.000. Dicho esto, se acaba de publicar, y también lo podéis ver en la web, nuestro plan estratégico para los próximos 3 años. Y ahora te quería preguntar, de hecho. Ahí veréis que una de las líneas de actuación estratégica es el control del registro de jornada. Por lo tanto, va a ser una de las cuestiones relevantes en las actuaciones inspectoras en el futuro. De manera que es altamente probable que el número de actuaciones crezca y lo haga exponencialmente porque es muy importante. Ya somos conscientes de que el número de actuaciones actual pues tiene que incrementarse, pero claro, nosotros damos para lo que damos. Eso es la teoría esta de la sábana, que ¿no? ya nos va bien a nosotros, como empresas, que no estéis tampoco muy activos, pero bueno. Pero esto es un tema muy importante, muy importante. Como verás en la guía y veréis en estas instrucciones, nosotros... en la mayoría de las actuaciones no detectamos irregularidades. Fíjate que en esos datos que te doy, de esas 8.500 actuaciones en números redondos, en un 55% no hubo actuación, ni sancionadora, ni de requerimiento, ni liquidatoria. O sea, no se encontraron irregularidades relevantes. Muy bien. Del 45% restante, un 20% de las actuaciones totales hubo acta de infracción, se sancionó, se pusieron 1.600 sanciones aproximadamente, y en un 25% de los casos, sobre el total, se hizo un requerimiento. Eso quiere decir que solo 1 de cada 5 actuaciones acaba con una sanción. Esto es un mito que hay que quitar. Sí. No es una prioridad de la inspección sancionar. La prioridad de la inspección es el cumplimiento de la norma. Que se haga todo bien. Es el cumplimiento de la norma. Por eso se requiere más que se sanciona. Y tampoco hay que pensar que hay un panorama apocalíptico en el sentido de que todo el mundo defrauda. Oye, si un 55% de actuaciones no tienen una incidencia, quiere decir que hay mucha gente haciéndolo bien. Estos datos están muy bien. Hay mucha gente haciéndolo bien. Claro, nos encontramos, por ponernos en el extremo de lo aberrante, yo recuerdo una visita que hice, y que la hice un lunes, además me acuerdo, y ya tenían, lo hacían en papel, ya tenían firmado toda la semana, de lunes a viernes. Bueno, ya me decían, es que luego se olvidan. Entonces los lunes ya tenemos como pauta, además me lo daba como un valor positivo. O sea, me decía, claro, la empresa, para que no se olviden, el lunes ya lo firman todo. Pues eso sería una situación que incluiría los 4 pilares de los que te he hablado antes. Totalmente. Todos ellos. En general, nosotros detectamos que falta implicación, que en muchas empresas no es una cuestión central, estratégica. No. Es una cuestión que, bueno, a ver, ya... Otro cumplimiento más. Mi asesor laboral ya me ha puesto el sistema, como él me dice que está bien, ya lo tengo, ahí lo tengo, si me lo piden alguna vez lo enseño. Ya, pero no hay. ¿Eso es fiable? ¿Eso refleja la realidad? ¿Eso es inalterable, es trazable? Es que eso es muy importante. Por lo tanto, yo creo que lo que falta un poquito es implicar más a las organizaciones. En su conjunto, Sí. Desde el director de recursos humanos hasta el último y la última de los trabajadores. Y que todos entiendan que es un mecanismo de garantía de derechos. Esto es muy importante. Y de salud. Esto es muy importante. Desde luego hay que recapacitar y hay que repensar un poco la estrategia de cara a todas las empresas, aunque sean pequeñas o grandes, da lo mismo el tamaño, como decías antes. Vamos a cambiar de capítulo, nos vamos a la última parte, que sería la desconexión digital, que como bien has dicho al principio, pues no está dentro del marco que nos vaya a cambiar de inmediato, quizá a medio o largo plazo puede ser que cambie. Pero todo y que sabemos que no es algo imperativo legal que hay que implantar, pero sí que es cierto que en algunas como recomendaciones, ¿no? O nosotros mismos en lo que son los planes de igualdad, cuando implementamos planes, hay una parte que nos va bien de meter lo que es la parte del protocolo de desconexión digital como una parte de la negociación dentro del mismo plan de igualdad. Pero quería aprovechar, ya que estabas con nosotros, de darnos algunas ideas generales de lo que podemos recomendar. No imponer, porque no va a ser, seguramente, pero oye, como mínimo, si estáis pensando en esto, que es bueno, que como tú dices, al final es un tema también de salud de nuestros empleados y empleadas, pero
¿qué cosas más importantes destacarías como desconexión digital? Tener en cuenta esto y esto. Bueno, primero es un problema histórico. Sí. O sea, esto no es nuevo. Esto ha pasado siempre. O sea, que haya empresas que han interferido en la vida privada y en la intimidad de los trabajadores fuera del tiempo de trabajo, ha pasado toda la vida. Lo digo porque teléfonos hace mucho que hay. Sí. Yo recuerdo pues, mi padre, que algunas veces, mi padre era electricista, imagínate, no tenía ningún trabajo tecnológico. Sí. Y a veces pues, le llamaba el jefe a las 9 de la noche cenando. O sea, que esto ya ha pasado. ¿Qué ocurre? Que hay una mayor exposición al riesgo como consecuencia de los avances tecnológicos. Ahora ya no solo es el teléfono, ahora hay muchísimos dispositivos que te tienen permanentemente conectado. Bueno, o el mismo teléfono, que te tiene conectado al email, al WhatsApp. Pero ahora hay un punto adicional, Teams, ¿no? Y es que ahora yo digo que hay dos niveles de exposición al riesgo. Hay un nivel, podríamos decir, bajo o contenido de exposición al riesgo, que sería el que está relacionado con la intromisión. Las llamadas extemporáneas, los mensajes fuera del tiempo de trabajo. Ahí hay una intromisión en la vida personal y en la intimidad de las personas trabajadoras de la que hay que huir radicalmente. Pero tiene, en principio, bajo impacto. Pero ahora tenemos también una intromisión de alto impacto. Y es que en esa intromisión se puede generar actividad profesional. O sea, ya no es que mi jefe me diga tal. Mi jefe me puede decir, oye, tal, y me puede decir, abre el portátil y haz esto. Claro, ahí hay una intromisión muy severa, porque eso ya afecta ya no solo a un derecho fundamental, que es el derecho a la intimidad, y a las garantías de desconexión, a reducir el estrés y la tensión de la hiperconexión, es que afecta al tiempo de trabajo, es que me pone a trabajar. Ya no es que me moleste, me pone a trabajar. A ver, tal como están las cosas ahora, tenemos la Ley Orgánica de Protección de Datos, el artículo 88, lo que dice es que las empresas tienen que garantizar la desconexión digital. Por lo tanto, vuelve a ser un deber empresarial. Y luego la normativa laboral, que es el artículo 20 bis del Estatuto, remite a la normativa de protección de datos. Por lo tanto, tenemos un entorno, un marco legislativo muy débil. Muy débil. Piensa además, Maika, que la ley de infracciones y sanciones en el orden social, la LISOS, del año 2000, no contempla específicamente una sanción para estas conductas. ¿Por qué? Porque el artículo 7.5 de la LISOS, que contempla las infracciones en materia de jornada, no cita el 20 bis. Claro, entonces cita el 34, cita el 12, el 23, si no recuerdo mal, el 38, las vacaciones, pero no lo cita. Entonces, como el derecho administrativo sancionador tiene enormes restricciones desde el punto de vista de la tipicidad, nosotros no podemos aplicar el 7.5 porque una empresa no cumpla con la obligación de desconexión. ¿Hacia dónde debe vehicularse? Pues hacia la prevención de riesgos laborales, hacia la protección de la salud. Vale. Hay sentencias, hay una sentencia del Tribunal Supremo, si no recuerdo mal, te hablo de cabeza, creo que es de 26 de marzo de 2022, en la que se dice que la desconexión digital está directamente incardinada con la prevención de riesgos laborales y el derecho a la salud. Vale, o sea que de alguna forma, ¿no? Por esa vía, desde luego. Vale. Por lo tanto, las empresas deben tratar a día de hoy la desconexión digital desde dos puntos de vista. La obligación que tienen de garantizarla a los trabajadores y las trabajadoras por la vía del artículo 20 bis, con independencia de que eso tenga mayor o menor reproche sancionador, por las cuestiones técnicas que te he dicho, pero muy especialmente en su política preventiva. Claro. Que aquí sí que puede ser sancionable. Sí, aquí sí. Aquí sí, además por dos cuestiones. Una, por no estar incluida en la evaluación de riesgos. Las empresas tienen la obligación de evaluar los riesgos, también los psicosociales. Sí. Por lo tanto, en la evaluación de riesgos tiene que estar incluido como riesgo psicosocial. Que no todas las empresas lo tienen, el tema psicosocial, ¿eh? Correcto. Lo que estamos viendo, que estamos haciendo un poco de análisis y vemos que es un campo también a explorar que quizá hace 10 años no era tan necesario, pero ahora no sé el por qué, pero es verdad que las personas estamos como mucho más sensibles a esta exposición más... Por lo tanto, hay que incluirlo en el protocolo de evaluación. Sí. Y luego, porque hay que poner los recursos preventivos necesarios para esos riesgos. Las dos son obligaciones empresariales, evaluar y proteger. Y por esa vía sí que podría haber actuaciones sancionadoras. Vale, o sea que, aunque no esté en la ley que se tendría que haber aprobado ahora o en el reglamento, sí es cierto que hay que poner foco en eso también, ¿no? Vale. Te haría muchísimas más preguntas, Jorge, porque es un placer tenerte con nosotros. El tiempo nos ha volado y sí que es cierto que de una cosa a otra que te vas se nos va el tiempo muy rápido en este podcast, pero agradecerte de verdad tu exposición. Creo que nos has aclarado muchísimo y además en estos momentos en los que hay como mucha incertidumbre, además nos cargan de publicidad, de todos los programas informáticos, de todas las obligaciones
y creo que nos has despejado, por lo menos desde mi punto de vista, mucho la situación actual. No sabemos qué va a pasar, pero por lo menos dónde estamos hoy, ¿no? El aquí y el ahora, y sobre todo la visión de la inspección de trabajo. Así que un placer tenerte con nosotros, Jorge. El placer ha sido todo mío, Maika. Muchas gracias. Y a todos nuestros seguidores, muchísimas gracias por seguirnos un día más y os esperamos en el próximo podcast. No os olvidéis de suscribiros a nuestro canal. Un saludo.